Esta clase es relativamente corta si la comparas versus las otras. Es realmente relativamente sencilla, no tiene mayor dificultad. Así que bueno, vamos a ver eh, qué hay que decir sobre esta clase. Bien, yo creo que ya se ha mencionado que es el tejido adiposo en las otras clases. Esto son estas células grandes, blancas, que tienen un núcleo que está aquí hacia la periferia, que existe, pero que uno dirá no tienen organelos. Sí tienen, lo que pasa es que los organelos son chiquititos, están mínimos, porque la función del tejido adiposo es almacenar. Almacenar es esencialmente grasa, ¿no? Esa grasa tiene una función. Vamos a tratar de definir en esta clase cuál es la función de esa grasa. La grasa tiene una función, que la grasa existe ahí para algo. Bien, las células que constituyen el tejido adiposo, lógicamente son los adipocitos, y si tú pues has correlacionado con los términos de las clases anteriores, vas a ver que aquí hay tejido adiposo, hay tejido conectivo que atraviesa ese tejido adiposo. Sería un tejido conectivo más que todo de tipo laxo, ¿no? No te digo Acá, cuál era la mía. acá arriba también hay tejido conectivo de tipo laxo, y ese tejido conectivo también tiene muchos vasitos. Cuando tú veas, por ejemplo, una cesárea, un apéndice, cualquier cirugía abdominal, cuando cortan el tejido adiposo, subcutáneo, eso sangra, tiene muchos vasitos, tiene mucha vascularidad. Bien, también tenemos mucho tejido adiposo en ciertos sitios, ¿no? Uno que es muy importante son las palmas de las manos y las plantas de los pies. Eso es para poder permitir, como si fuera una suela natural, mayor amortiguación. Más o menos el 15 al 20% del peso corporal, eso es variable, quizás es más, pero no menos. Y bueno, la grasa dentro del adipocito se guarda sobre todo en forma de triglicérido. Y colectivamente, todo el tejido adiposo es un tejido con una función endocrina bien importante en el metabolismo. En este momento tú correlacionas con las clases anteriores. El adipocito es una célula especializada en adquirir grasa de el medio extracelular. Por lo tanto, él tiene mecanismos de endocitosis bien desarrollados. O sea, cuando tú comes en exceso, más de las calorías que tú requieres, esa grasa se va a almacenar y lo contrario ocurre. Cuando tú requieres utilizar esa grasa como fuente de energía, esa grasa pues entonces se degrada y se utiliza. Eso ocurre y tú ni siquiera pues te das cuenta. De ahí nace entonces la relevancia esta del tejido adiposo. Hasta este punto ya conocemos entonces este órgano que está acá. Es una piel gruesa. Ya conocemos acá arriba la dermis papilar y acá abajo la dermis reticular. Y todo acá más profundo, en la piel, hay grasa. Eso le llaman el tejido adiposo subcutáneo, tejido celular subcutáneo. Así le llaman esto hipodermis, pero es grasa, ¿no? Debajo de la dermis esa reticular, lo que viene entonces es una capa variable, pero bastante prominente de grasa. Bien. Eh, los depósitos son importantes, o sea, no te vayas con el concepto de que la grasa es mala, claro que no. La grasa tiene un rol biológico trascendental, la grasa tiene un rol biológico bien importante. ¿Ok? La grasa, por ejemplo, tú lo vas a usar en un momento de supervivencia, en un momento de privación de alimentos, tu cuerpo está adaptado para sobrevivir mucho tiempo sin comer gracias a los depósitos de tejido adiposo. Por eso son el mejor sitio para almacenaje de estos. Hay varias razones. Los triglicéridos, al ser grasas, son insolubles en agua. Por lo tanto, se quedan dentro del adipocito y no pasan de un lugar a otro, se quedan allí dentro, o sea, no sufren efectos osmóticos. Lo otro, que es otro concepto que está acá, estoy señalando, como si como ustedes me la estuvieran viendo, aquí en la tablita de la derecha, tú vas a ver que las grasas tienen una mayor cantidad de calorías por peso, el doble de los carbohidratos y el doble de las proteínas. O sea que la grasa es una fuente de energía mucho más eficiente, mucho más. ¿Qué pasa? El problema con las grasas es que para utilizarlas es más difícil. ¿Ok? Por eso tu cuerpo prefiere usar los carbohidratos, porque los carbohidratos tú los puedes degradar con bastante facilidad. Pero con las grasas el asunto es un poquito más complicado. Entonces, pues de ahí nace la relevancia de preferir utilizar más los
los carbohidratos antes que las grasas. O sea, si yo tengo carbohidratos disponibles, mi cuerpo siempre usa los carbohidratos y después usa las grasas. ¿Cómo hago yo para utilizar las grasas entonces? Bueno, tengo que llevar los carbohidratos a cero. Entonces quedar en cero carbohidratos para entonces yo ahora sí comenzar a utilizar las grasas como fuente de energía. Por eso es que una dieta pobre o baja en carbohidratos es eficiente. De hecho, pudiéramos resumir, hablando dicho eso, que el problema es que en nuestras dietas hay mucho carbohidrato. Todo lo que es arroz, pan, todo lo que tenga azúcar, soda, chicha, la dieta interminable, todo eso aporta es puro azúcar, puro carbohidrato. Por eso es que utilizamos esa fuente de energía y las grasas tendemos a acumularla. Tampoco es bueno una dieta con cero carbohidratos, eso también es malo, pero sí es eficiente una dieta baja en carbohidratos, es un poco más eficiente. Bien, dependiendo de las circunstancias, tu adipocito va a responder a ciertos estímulos neurohormonales, como te dije, ¿no? Si tú comienzas a comer, 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 tus adipocitos van a comenzar a acumular, 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 acumular más y más triglicéridos. Independientemente de lo estético, etcétera, tu cuerpo su función biológica es la supervivencia, como si mínimo tú fueras a hibernar, mínimo. O lo contrario ocurre. Si tú, por ejemplo, quedas náufrago en un barco, pues, y no hay comida, vas a sobrevivir bastante tiempo sin comer, utilizando todas estas reservas de tejido adiposo, porque vas a utilizar las grasas como fuente de energía. Comer, puedes sobrevivir varios días sin comer, mucho tiempo de hecho, ya sin tomar agua, pues eso es otra historia. Y lo otro es que el adiposito, como creo que se mencionó en alguna clase anterior, sirve como una especie de tejido que aísla, como un abrigo, ¿no? Atrapa el calor que tú produces, de manera pues que en circunstancias te ayuda a tolerar mejor el frío. Esto es importante ahorita que hablemos de la grasa parda, sobre todo para el tema de los bebés. Tienes un adiposito aquí y ves que el adiposito es influenciado por un montón de hormonas. Hormonas que hacen que tú o acumules más triglicéridos o en dadas circunstancias liberes esos triglicéridos para que estos sean utilizados como fuente de energía. Toda esa regulación ocurre a nivel neurohormonal. Bien, desde que yo tengo uso de razón dando clases en el 2019, poco a poco una morgue ha sido algo pues de menos uso a nivel universitario. Y tiene sentido eso. Tener y mantener una morgue es caro y de punto de vista de gastos no es muy costo eficiente. Tener cadáveres, tener formalina, los desechos, mantener los cadáveres, es un asunto pues que no es fácil, ¿no? Eso tiene que estar en sitios específicos. No es fácil agarrar y que cada universidad tenga una morgue, eso, y el personal, no hay mucho personal que sepa manipular los cadáveres. Chuzo, ¿te imaginas eso? Si no lo sabes hacer, se pudre eso y eso corresponde con un desecho biológico importante, trascendental. Y bueno, tiene sentido que pues esas funciones sean reemplazadas actualmente por los medios tecnológicos. Tiene todo el sentido, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Por qué te lo digo? Porque tú fueras a ver una disección de un cadáver, tuvieras que en la cavidad abdominal hay un montón de grasa. Los órganos abdominales, el estómago, los intestinos, el colon, todos tienen mesenterios, todos tienen anclajes de grasa que se encargan de que esos órganos se queden en su respectivo sitio. Si no fuera por esos anclajes, todo se cae, todo por efecto de gravedad se cae y no. Esa grasa que se acompaña de vasos sanguíneos se encarga, entre otras cosas, de llenar espacios y mantener los órganos en su lugar. El tejido subcutáneo, que es grasa, moldea las partes del cuerpo y repito, también tenemos mucha grasa, sobre todo en las palmas y las plantas de los pies, donde en los pies principalmente funciona como una especie de superficie de amortiguar. Gracias a eso, usted puede soportar su peso sin sufrir mayor estrés mecánico. Bien,
Del punto de vista histológico, hay dos tipos de tejido adiposo. Este que está acá, que es el blanco, el adiposo blanco, es el más común de los adultos y es el que pues encontramos en su gran mayoría. Mientras que este que está aquí abajito le llaman tejido adiposo pardo. Este no se debe encontrar en los adultos. Lo puedes encontrar como un hallazgo incidental, una cosa así muy rara. No quiere necesariamente decir que es patológico, y se ve así porque tiene mucha mitocondria, ¿ok? Produce mucha energía cuya función va a ser mantener la sangre caliente. Entonces, el tejido adiposo pardo es más abundante es en los recién nacidos. Pero estos tejidos adiposos, independientemente de cuál sean, tienen un aporte vascular bien importante, ¿no? Es un aporte vascular bien prominente. Bien, los adipocitos, cuando están solitos, como este que está acá, lo ves redondito, ¿ah? Unos bordes así, casi que perfectamente redondeados. Pero cuando se ponen en grupos, se ven, se aplastan los bordes, se ven más o menos poligonales. Eso es característico del tejido adiposo. Tienen una gran cantidad de citoplasma lleno de grasa, ¿ok? Su función es de almacenamiento de energía, como dice aquí, a largo plazo. Repito, cosa que si tú entras en alguna especie de privación, tú puedes usar esa grasa como fuente de energía. Lo que pasa es que probablemente eso fue una adaptación esto, que la biología pensó para tiempos extremos, tiempos de supervivencia extrema. La verdad es que hoy en día, con nuestro estilo de vida moderno, pues eso no es tan útil porque, pues, diablo, pues aquí tú consigues comida en de muchas formas. Los tiempos modernos, pues, probablemente en el futuro, pues, evolucionemos y nos adaptemos a otro tipo, pues, de tejidos. Porque repito, ¿no? De repente esto es importante en un país donde el invierno durará 3, 4 meses. Durante el invierno no hay ni cosechas, no hay ni animales, todo está lleno de nieve, de tormentas, y tú no puedes salir. De repente ahí aplicaría tener tejido adiposo blanco abundante, que se utilice como medio de supervivencia durante esos tiempos tan escasos. Pero bueno, aquí en Panamá, pues afortunadamente, no tenemos nosotros que pasar por esos tipos de climas extremos. Son células enormes, mira tú, hasta 150 micras. Si recordamos cuánto mide un eritrocito, que es como la célula de referencia, él mide solamente de 7,735 micras máximo. O sea, una célula, el lepocito es realmente grande. Y repito, tú tienes un núcleo periférico chiquitito, hay organelos, pero son tan pequeñitos que prácticamente pues toda la célula está ocupada por estos triglicéridos. Bien, al tejido adiposo blanco también se llama unilocular, porque realmente no está dividido, a diferencia de la grasa, pues, que es la parda, que está dividida por la gran cantidad de mitocondrias que hay en su citoplasma. Cuando tú lo ves en tinción de rutina, o sea, en una HY, el tejido adiposo se ve esencialmente blanco. No es que el tejido adiposo sea blanco como tal, sino que durante la preparación histológica de rutina se usan un montón de solventes. Entonces, esos solventes hacen que la gran cantidad de triglicéridos sean removidos y cuando lo ves ahí en el H&M, ya la gran cantidad se ha ido, ¿qué te digo yo? Se remueven durante la técnica histológica y por lo tanto los ves así vacíos, ¿no? No es que no estén, están vacíos. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para ver los adipocitos entonces? Bueno, no sé. En mi práctica, en lo que yo sé y lo que yo he hecho, en una H&E el adipocito se ve perfectamente bien blanco. La verdad es que no veo mayor fundamento en querer teñirlo, pero se puede. Ahorita vamos a ver ciertas tinciones, si tú pues insistes, se puede teñir. La verdad que yo nunca he visto eso, pero sí está escrito en la literatura. Tiene un montón de adipocitos aquí, creo que siempre el núcleo desplazó a la periferia, y es que en el fondo hay mucho tejido conectivo laxo, bastante abundante, y acá arriba hay un vaso, ¿ok? Recuerda que es un tejido bien vascularizado. Que si este vaso es una arteria, es una vena, ahí no me voy a matricular. Tuviera que confirmar la presencia de tejido elástico y para eso requeriría yo otra tinción, una tinción elástica.
En el tejido adiposo son muy importantes este concepto de las caviolas. Nosotros lo repasamos al principio del curso cuando hablamos del citoplasma. Son mecanismos importantes de endocitosis. Ayudan a que el adipocito capte esa grasa del medio extracelular y la organice toda dentro de su citoplasma. Puedes encontrar aquí también a veces algunos fibroblastos, macrófagos para variar, algunos leucocitos dentro del tejido conectivo que acompaña al tejido adiposo. Y también, esencialmente, hay bastante tejido reticular que le da soporte a el tejido adiposo. Bien, esta es la tinción que puedes utilizar si quieres ver a la grasa otro color, o sea, roja, ¿no? La tinción de oil red. Bien, ¿cuál es el problema del oil red? No el problema, el asunto. Como repito, el problema aquí es que durante la preparación histológica hay que deshidratar los tejidos, eso requiere un montón de solventes que degradan esa grasa. Por lo tanto, para ver estas tinciones para adipocitos, eso tiene que ser en tejido fresco, o sea, tejido no fijado en formalina. Entonces eso se hace en tejido congelado, el tejido se congela, se corta en un criostato y entonces se utiliza esta tinción de oil red si tú quisieras ver los eritrocitos. Bueno, eso era antes, ¿no? Para fines prácticos hoy en día, si tú quieres ver eritrocitos, eh, puedo utilizar, por ejemplo, marcador inmunistoquímica. Uno que es muy útil para este fin es el S100. El S100 marca muchas cosas, incluyendo también a los adipocitos. O sea, eso sí sería eso sería algo que sí se hace realmente en la práctica, porque, bueno, no sé si alguna ha visto grasa en vivo, grasa de un ser humano. Probablemente cuando, qué sé yo, en una cirugía, tocas la grasa y es extremadamente resbalosa. A nosotros nos toca trabajar, por ejemplo, las mamas, que es pura grasa. Eso queda toda la mesa de tallado, queda toda aceitosa, toda se resbala con los guantes. Entonces, la grasa en ese sentido es un tejido que es medio difícil de manipular. Entonces, ahora me imagino cortar eso en fresco debe ser todavía más difícil para el histotecnólogo. Por eso es que pues estas tinciones pues ya no se utilizan tanto en la práctica, solamente para fines académicos y demostrativos. Ya una vez que está fijada la grasa, a pesar de eso que esté fijada, la grasa sigue siendo difícil de manipular, de cortar, pero mucho menos que si estuviera fresca. Entonces, por eso es que se prefiere en tal caso. ¿Tú quieres ver la grasa? La deposito, mándalo en S100 y ahí se ve perfectamente bien. Bien, entonces hemos mencionado el concepto de que nuestro adipocito almacena triglicéridos. ¿De dónde se obtienen los triglicéridos que el adipocito almacena? Bueno, lo primero, lógicamente, es de las grasas de la dieta. Aquí, lógicamente, pues me meto yo más en el terreno de la bioquímica. Yo no sé bioquímica y de ninguna manera predico saber bioquímica. No lo sé y he llegado donde estoy sin saber bioquímica. Por lo tanto, pues no voy a agarrar un curso de bioquímica a esta altura del partido. Eso no va a suceder. Pero sí digo, sí tengo que conocer pues ciertos conceptos pues esencialmente bien básicos. Recuerda que las grasas no son solubles en agua, por lo tanto no son solubles en la sangre. Por lo tanto, la sangre tiene que ir transportada en ciertos transportadores, valga la redundancia. En la dieta este transportador es el kilomicrón. Eventualmente esa grasa pasa de la cavidad oral al esófago, al estómago y de ahí pasa al duodeno y de ahí va a ser entonces absorbida en el intestino delgado. Esa es una forma de tener grasa. Otra forma es que tu hígado sintetiza grasas. Tu hígado sintetiza muchas cosas y almacena muchas otras cosas. Entre las cosas que sintetizan están los lípidos. ¿Ok? Entonces, tu hígado también produce grasa. Y entonces, pues, también tus adipocitos sintetizan ácidos grasos libres y glicerol. Tienes ahí tres fuentes para que tú obtengas grasas. De la dieta, del hígado o de los mismos adipocitos. Por eso es que es importante tener en cuenta que yo puedo controlar mi nivel de colesterol, por ejemplo, con la dieta. Puedo agarrar la dieta y mantener el colesterol prácticamente lo más cercano a cero. Es cierto que yo puedo hacer eso, pero ¿qué ocurre si yo el problema que tengo es que mi
mi hígado produce mucho colesterol. La dieta no va a modificar ese hecho. Entonces, ahí es donde es importante ya mezclar el tratamiento, ahora sí, con medicamentos. Hay medicamentos que inhiben la síntesis hepática de colesterol, como las estatinas, ¿no? Que tú conocerás con más detalle en tu curso, pues, de farmacología. Entonces, esto es importante para que veas como que sí, a veces uno trata de complementar con estilo de vida, dieta, ejercicio, etcétera, pero no siempre es suficiente. Y entonces sí toca la intervención con el manejo farmacológico. Tiene aquí entonces el adipocito, que siempre está en íntima relación con la sangre. En este caso, los vasitos más chiquititos, estos son los capilares. Entonces, ponte que yo estoy adquiriendo mucha grasa de la dieta. ¿Ok? Entonces, esa grasa eventualmente llega a mi sangre, ¿ok? Vía los kilomicrones. Entonces, esa grasa de la sangre va a pasar a través del adipocito, esto en forma de ácidos grasos libres. Y dentro del adipocito se va a almacenar en forma de triglicéridos. ¿Ok? Toda esta transformación requiere un montón de enzimas que también debes ver con más calma en tu curso de bioquímica. ¿Ok? Entonces, eso ocurre cuando yo tengo de la dieta. Entonces, si yo llego a requerir la grasa esa del adipocito, hay ciertos mecanismos neurohormonales que estimulan que el adipocito degrade grasa. Uno de esos mecanismos es, por ejemplo, la norepinefrina. Esa norepinefrina agarra esos triglicéridos acumulados, comienza a degradarlos y se libera entonces ácidos grasos libres a la sangre que sí pueden ser entonces utilizados como fuente de energía. Y el ciclo pues se repite constantemente en un teórico balance. El balance lo rompo yo, por ejemplo, si vengo y consumo más grasas de las que debo o más grasas de las que puedo acumular o las que debo acumular, mejor dicho. Bien, entonces dijimos que hay mecanismos neurohormonales que hacen que los lípidos sean liberados a la sangre. Hacen que el triglicérido se rompa, si lo quieres ver, se degrade, creo que es un término más adecuado, y entonces el triglicérido se liberen ácidos grasos libres y glicerol. Un mecanismo que hace esto es la norepinefrina. ¿Dónde se produce la norepinefrina? Se produce en la médula adrenal. Por ejemplo, en una situación de mucho estrés, o si por ejemplo estás en una protesta, pues protestando, valga la redundancia, y se forma una balacera. Entonces, tú comienzas a producir un montón de norepinefrina que va a tener un montón de efectos cardiovasculares, va a aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la presión arterial, aumentar la dilatación de los bronquios para que tú captes más oxígeno, y todo eso va a ser la función es que tú tengas mayor aporte sanguíneo a tus músculos esqueléticos para que eso te prepare para correr. Esa es la famosa respuesta fight or flight, pelear o huir, que tú debes ver en tu curso de fisiología. También la norepinefrina activa entonces a la lipasa sensitiva a hormona. Eso es lo que hace agarrar el triglicérido y degradarlo para que en ese momento de supervivencia tú tengas esa fuente de energía disponible. O sea, es un mecanismo de supervivencia. Tú no estás todo el tiempo botando norepinefrina, botando no, secretando norepinefrina, porque eso produce mucho desgaste a tus tejidos. Mucha norepinefrina es como tener siempre un carro con las revoluciones altas. Sí, te resuelve para ciertas cosas. Como por ejemplo, para subir una loma muy empinada, ahí te va a servir tener el carro en revoluciones altas, pero con el tiempo, si hace eso constantemente, eso va a desgastar rápidamente los componentes del carro. Por lo tanto, eso nomás se utiliza cuando se requiere. Esto nomás se utiliza cuando se requiere. Entonces, la norepinefrina es un mecanismo que favorece degradación de triglicéridos. También la hormona de crecimiento, ¿ok? Ella también favorece degradación de hormona de crecimiento. Entonces, hay mecanismos no hormonales que hacen que el adipocito libere grasa, pero hay mecanismos que hacen lo contrario. Hay mecanismos neurohormonales que hacen que el adipocito almacene más grasa. Uno de esos es la insulina.
La insulina es una hormona con muchas funciones. De forma resumida, la insulina es una hormona anabólica. ¿Qué significa anabólico del punto de vista práctico para esta clase? Anabólico quiere decir un metabolismo que se basa en la síntesis y el almacenamiento. En este caso, va a ser el almacenamiento de lípidos. O sea, la insulina, cuando tú produces mucha insulina, eso va a hacer que tu adipocito capte más y más y más grasa y pues la almacene. Entonces, en este caso, con respecto al metabolismo de los lípidos, la norepinefrina y la insulina son hormonas que hacen lo contrario. Una degrada, otra favorece almacenamiento. Entonces, la idea es que ambas trabajen en un respectivo equilibrio. Con respecto a la insulina, bueno, tú sabes que su principal función es meter azúcar desde la sangre hacia dentro de las células, es almacenar. También aquí hace lo propio. Aquí favorece el almacenamiento de lípidos dentro de tus adipocitos. Bien, hay otra hormona bastante, bueno, ya no es tan famosa, en su momento fue más famosa. Me un poquito de agua, entonces, ya, no es tan famosa, esta leptina. Históricamente la leptina es la hormona que hace que tú no tengas hambre. Por lo menos ahorita mismo yo no tengo hambre porque yo comí en antes que llegara el mediodía. Ya. Es como si, por ejemplo, a ti te sirven un plato de comida, o sea, un plato big, un buen plato de comida, y tú vas a comer hasta donde puedas. Va a llegar un momento en el que tú te llenes y digas, ya no tengo más hambre. Entonces, eso ocurre por mecanismos neurohormonales, ¿ok? Uno de esos mecanismos es la leptina, que la leptina te dice a ti ya, ¿ok? Ya has comido suficiente, no debes comer más y por lo tanto eso te inhibe el hambre. La leptina también es importante porque, bueno, yo comí ahorita, no tengo que estar comiendo cada 2 horas. Claro que no, ni que yo fuera un bebé, por Dios. Entonces, bueno, pues, teóricamente si mi problema es que yo estoy gordo porque como mucho, tiene sentido eso, ¿no? Entonces, pues, si yo pudiera utilizar la leptina a mi favor, la leptina me ayudaría a controlar ese deseo voraz de estar comiendo, comiendo y comiendo. Teóricamente, otra hormona que regulan eso también es la grelina. Eso tú lo conocerás en tu curso de, no sé si química, nutrición, fisiología o los tres. Bien, mira aquí ratón gordo y ratón menos gordo. Bueno, la leptina fue estudiada en ratón gordo y ratón menos gordo. Y se puede decir que ratón flaco, no está ningún flaco. Teóricamente, pues, este ratón gordo tenía una leptina deficiente. Por eso es que el tipo come, come, come y no se llena, y lo que hace es engordar, engordar más. Mientras que el ratón menos gordo tenía una leptina funcionando bien, por lo tanto él comía y se mantiene pues en línea, dice él. Teóricamente eso podemos usar a los humanos, ¿no? A los obesos le ponemos leptina y eso les quita el hambre. Pero bueno, eso no se demostró que funcionara en seres humanos, ¿no? La idea era buena, pero lastimosamente en la práctica, pues, el asunto no funcionó. Como dice aquí, ¿no? Los humanos obesos tienen una leptina que es normal. Por lo tanto, pues, no es el target, ¿no? No va a funcionar aquí. Porque el humano obeso lo que tiene es un problema de receptores o de transducciones señales. Por lo tanto, hay que buscar otro target. El problema no va a ser la leptina. Ni modo, pues lastimosamente. Así funciona la ciencia. Yo tengo una idea, la pongo a prueba, puede que la idea funcione, puede que no. Así funciona este asunto. Actualmente sí hay medicamentos que sí inhiben el hambre y pues son bastante novedosos. Me pregunta más tarde, pues se lo digo que ahorita mismo se me escapa el nombre. Bien, el tejido adiposo blanco, histogénesis es la formación de él, viene de células madres mesenquimales, o sea, del mesodermo. En un inicio tienes un preadipocito, que es como un fibroblasto, que tiene unas gotitas de grasa en su citoplasma. Entonces, de ese preadipocito viene entonces el adipocito beige, pues aquí, beige adipocyte. Es un adipocito con funciones intermedias entre el pardo y el blanco, ¿no? Entonces,
El tejido adiposo es importante en el contexto de la obesidad. ¿Qué ocurre? Como les dije, ¿no? Nuestros cuerpos están diseñados para tolerar bastante actividad física. O sea, nosotros no fuimos diseñados para ser esto, eh, organismos sedentarios. Claro que no. Se supone que nosotros tuvimos que agarrar, andar todavía con lanzas y con arco y con flechas y corretear mamuts y pescar en mar abierto, así, cosas extremas, ¿no? Pero gracias a nuestro cerebro, nosotros eh, avanzamos en la tecnología y la tecnología ha reemplazado gran parte, por no decir todas esas funciones que requieren por definición un gran esfuerzo físico. Y sin querer queriendo, eso nos ha convertido a nosotros en estos organismos inevitablemente sedentarios. O sea, el problema ahorita es que tú comes más de lo que consumes. Comes mucha comida, consumes muy poco. Porque yo dudo mucho que aquí haya alguien que sea un deportista, un atleta. Eso no da tiempo. Que entre universidad, trabajo y viceversa, yo no sé en qué momento a alguien le da tiempo para ir a un gimnasio todos los días. Yo siempre digo, mira, tú a un gimnasio, a mí tú eres un vago, lo siento. Porque sinceramente ese tiempo que haces gimnasio, pudiera estar perfectamente trabajando. Todo yo quisiera agarrar todos los días, agarrar un gimnasio y estar fit y con músculo y cosas. No tengo tiempo. Pues créeme que ese tiempo de ir al gimnasio, prefiero estar en mi casa descansando u organizando mis ideas, pero el gimnasio no, eso es muy demandante. Entonces, bueno, pues usted está joven ahorita, puede que lo logre ahorita, pero ya cuando estés más viejo, estés mayor, tenga otras responsabilidades, vas a ver que eso no es sostenible en el tiempo. Digo, esto es mi experiencia, no es que esté bien tampoco ser sedentario, pero pues ni modo, eso es lo que nos exige los estilos de vida actuales. Yo siempre digo, también me molesta yo que, por ejemplo, iba para el súper ¿cuándo fue? El domingo, o el sábado, cualquiera de esos 2 días. Y hay gente que se quiere parquear ahí mismito. O sea, hacen una fila para entrar para el súper porque usted quiere parquear allí. No puede un carro saliéndose porque una vez para hasta la fila y queda toda la fila de carro atrás. ¿Por qué? Porque ese es el parque que está cerca de la entrada del súper. Hay parkings más lejos, pero la gente no quiere. Entonces no me va a parquear por allá lejos porque tengo que caminar, etcétera. Eso también está mal. Como siempre le digo, ¿no? Hay gente que si pudiera meter el carro al mall, o sea, lo meten. Los parkings que tú ves más lejos para allá, vacíos. Entonces, hay gente que también se pasa y esto es abusivamente sedentaria. La clásica, ¿no? Tienes que bajar un piso, bajar, ni siquiera subir. Tú prefieres esperar el elevador, no tuvieras piernas. Y gente joven, ¿no? Entonces, el problema es que el sedentarismo está, eh, el problema es que es mucho sedentarismo. Comemos demasiado, no quemamos nada de esas calorías y todas las vamos acumulando. Los adipocitos se ponen grandototes, se ponen hipertróficos, acumulan exceso de grasa. Bien, eso en el adulto. No es normal que un niño sea muy gordo, no es normal. Sí, pues soy medio gordillo, pero obeso como tal, eso no es normal. Entonces, pues, esas son cosas que hay que estudiar hoy en día. Puede ser que ese niño tenga mucho adiposito, tenga hiperplasia de ellos. Eso tampoco es normal y eso hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, pues, sí, ciertamente, lo que sí es cierto es que con mucho adiposito, como este que está acá gigantesco, enorme, bueno, lo que hay que hacer es poner ese adiposito en algo, a que ese montón de grasa se utilice, ¿no? Y se puede, ¿no? Eso lo que va a hacer es que él se flatee, pero no va a disminuir la cantidad. O sea, se puede modificar perfectamente con el tiempo con cambios en la dieta. También está muy en boga hoy el tema de la obesidad y la inflamación crónica. El tejido adiposo, pues, tiene mucho auge hoy en día, sobre todo por este tema endocrino, neurohormonal, y cierto, dime la enfermedad crónica que tú quieras, la que tú quieras. La enfermedad crónica, pues, hay hipertensión, diabetes, cáncer, ¿por qué no? ¿Qué más se me ocurre a mí para ver? Todas las autoinmunes, eh, todas esas enfermedades crónicas debilitantes, todas tienen un componente en menor o mayor medida de inflamación crónica de fondo.
todas. Y la obesidad, que hoy en día es reconocida como una enfermedad, también tiene un componente de inflamación crónica, aunque leve, de base. La tiene. ¿Por qué? Porque para variar, el tejido adiposo produce muchas citoquinas proinflamatorias que hacen que la persona obesa esté basalmente inflamada. Que esa inflamación poco a poco va produciendo daño y desgaste a los tejidos. Entonces que el paciente obeso no es que es gordo y ya. Ojalá fuera ese el problema. El problema es que, bueno, no me queda la ropa y ya, pues fine, no. Tú a ese paciente, está hipertenso, está el azúcar volando, está la insulina volando, está hiperinsulinémico, hay evidencia de daño al corazón, hay daño vascular. Busca y probablemente encuentres muchas cosas. Y gran parte de esas cosas, el daño, el deterioro, es atribuible en menor o mayor medida a ese componente de inflamación crónica leve de base en el paciente obeso. Tengo otro problema más de la obesidad que pues está muy en reconocimiento actualmente. Bien, con respecto al otro tipo de tejido adiposo es el pardo, ¿no? Tú ves que es como muy multiloculado, tiene como muchas gotitas. No es que tenga muchas gotitas, sino que lo que tiene es mucha mitocondria que divide esas gotitas, ¿ok? Porque esto es un tejido adiposo especialista en producir calor. Por eso es que tú lo encuentras en el recién nacido en varias regiones. ¿Por qué? Porque si tú como adulto, que es lo que ocurre en su universidad, y ustedes se quejan, deben llevarlos a una universidad donde haga calor, donde estén desbaratados los baños, con la Universidad Nacional, para que se sigan quejando. Pero lo que tienen es que hace mucho frío a veces, ¿qué problema? Si a ti te da frío, tú te pones un abrigo y ya. O tú puedes salir o hacerte en un lugar donde el aire no te pegue directamente. O sea, tú no te vas a morir de frío, pero un bebé recién nacido sí se puede morir de frío. Él no tiene esos mecanismos para evitar la fuente de frío que un adulto sí tiene. Lo que él sí tiene a su favor es la grasa esta parda, que produce mucho calor, mucha energía y lo ayudan a él a mantener su calorcito adecuadamente. Porque esa grasa parda tiene mucho mitocondria, produce mucha energía. Obviamente, pues eso es bien desgastante, pero bueno, es un mecanismo de supervivencia para el bebé. En el adulto puede encontrar algo de grasa parda en estas zonas, poquito, ¿ok? Como un hallazgo incidental. Pueden haber tumores de grasa parda, se llaman hibernomas, hibernomas como de hibernar, con H, H y B larga, tumores benignos. Por eso el tumor benigno de la grasa se llama lipoma, no adipoma, lipoma, benigno. Bien, esquemáticamente ves que la grasa parda tiene mucha mitocondria, un montón realmente, una cantidad exagerada, absurda. El núcleo aquí es más prominente y la función de todo esto es producir una gran cantidad de calor, ¿ok? Para esto, él es estimulado directamente por inversión simpática. Eso hace que este adipocito, cuando sea estimulado, produzca más y más y más energía. Ve aquí entonces un contraste entre la grasa parda, que es multilobulada o multisertada, y el tejido adiposo blanco estándar del adulto. Y siempre estos tejidos en íntima relación con los BV, que son los blood vessels, o sea, los vasos sanguíneos. Bien, la grasa parda, muy sacano, ¿para qué sirve? Para producir calor. Esto es útil, por ejemplo, en un osito que está hibernando. El tipo va a dormir el invierno. Por lo tanto, él va a pasar como 3 meses sin comer, sin moverse. ¿Cómo él produce calor? Gracias a su gran cantidad de grasa parda. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La norepinefrina estimula entonces a esa grasa parda, porque se activa esa lipasa sensitiva a hormonas y el triglicérido se libera a la sangre en forma de ácidos grasos y glicerol. ¿Ok? Entonces, a la vez, eso se metaboliza y lo que produce calor al costo de consumir una gran cantidad de oxígeno. ¿Ok? Eso es útil para un animal que está aquí sin moverse, pero obviamente tú no podrás soportarlo porque eso sería muy demandante de oxígeno y de energía, irónicamente. Bien, entonces, ¿eso por qué lo hace la grasa parda? Por el montón de mitocondrias que tienen y por la termogenina que permite que
tengas un montón de protones, o sea, de hidrogenión, que estén en el espacio intermembrana, que libera todo ese calor. Claro, entonces, en ese sentido, la grasa blanca almacena triglicéridos para poder utilizarlo en el futuro como fuente de energía, mientras que la grasa parda es una fuente, una célula que tiene una gran fuente de energía como tal. Su función es producir calor. Bueno, esta estaba más corta. Podría dar otra clase ahorita, pero no quiero. Dudas, preguntas, comentarios, anécdotas. ¿No? Bueno, chao.